Ok, ahora vamos a ver algo que se llama el radio de la convergencia de una serie de potencias. La serie de potencias es básicamente una serie de este estilo, donde la diferencia radica en que ahora, a diferencia de las series usuales, yo ya tengo x elevado a una potencia. En general, las series de potencias son de una naturaleza parecida, son x menos x0 elevado a una potencia, pero ahorita yo estoy suponiendo que x0 es 0 por simplicidad, ¿sale? Es decir, lo que traté de decir es que en general las series de potencias son de esta forma: x menos x0 elevado a una potencia acompañado de algún elemento an, que en este caso los ans, estos ans que estoy indicando, serían básicamente el 1 sobre n más 1. Este es en general como se ve una serie de potencias. En el caso particular que yo voy a tratar ahorita, van a ser siempre que x0, este que está aquí, sea 0. Si eso es 0, pues simplemente quedaría de la siguiente manera. Me quedaría como la sumatoria de x a la n por los ans. Repito, lo único que estoy considerando es que este x0 es 0 y quedaría de esta manera la serie de potencias, que es básicamente lo que yo tengo aquí. Así que voy a borrar todo esto y voy a ver cómo aplico mi criterio de D'Alembert, el criterio del cociente, que lo tengo aquí muy resumido, para ver el radio de convergencia de una serie de potencias, que es lo que necesitamos calcular ahorita. Y voy a eso. Así que borro todo esto y vamos a ver cómo se calcula el ejemplo. Ok, entonces para calcular el ejemplo que nosotros tenemos aquí, este ejemplo, basta con que nosotros distingamos, al igual que en los casos anteriores, quiénes son los AN, quiénes son los AN más 1, y pues ver con los límites qué sucede. Entonces es lo primero que voy a hacer. Así que en este caso lo que voy a considerar es que AN es completo el x a la n sobre n más 1, y en consecuencia el AN más 1 pues simplemente será x a la n más 1 sobre paréntesis n más 1 más 1, que repito lo que siempre pasa, solamente donde tenga el n les pongo n más 1, el n le pone n más 1, y eso es lo que pasó. A continuación hacemos como en los casos anteriores, vamos a calcular cuánto es el módulo de an más 1 sobre an, o el valor absoluto, y esto sería el valor absoluto de x a la n más 1 sobre n más 2. N más 2 surge pues porque precisamente aquí 1 más 1 de aquí pues son 2, todo sobre x a la n sobre n más 1. Y a diferencia de los casos anteriores, como aquí yo ya tengo una variable x, yo ya no sé si x es positivo o negativo, y no sé si n es par o impar, entonces no puedo borrarme, ahora no puedo quitarme los valores absolutos, eso es en lo que cambia. Ahora tengo que preservar el valor absoluto, es decir, esta barrita izquierda y esta barrita derecha las tengo que preservar, porque no sé cuánto vale x, así que continuamos con lo siguiente. Esto sería igual como aplicamos la clásica extremo por extremo entre medio por medio, y eso nos va a quedar n más 1 que multiplica a xn más 1 sobre n más 2 que multiplica x a la n. Y ahora para simplificar esta parte nos damos cuenta que eso se puede escribir como valor absoluto de n más 1 que multiplica a x a la n por x sobre n más 2 que multiplica a x a la n. Si me doy cuenta, ahora puedo cancelar estos x a la n y observar un detalle. Esto es el valor absoluto de n más 1 sobre n más 2 por x. Y una de las propiedades del valor absoluto es que aquí hay un producto. Es decir, es esto por el x. Y el valor absoluto separa productos. Es decir, esto es igual al valor absoluto de n más 1 sobre n más 2 por el valor absoluto de x. Y observamos que ahora como n, aquí me dice en la serie, n empieza a partir de 0 hasta el infinito, es decir, n es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que sea. Entonces en este caso observamos que todo lo que está dentro de ese valor absoluto siempre es positivo. Entonces todo lo que está dentro de ese valor absoluto, al ser positivo, su valor absoluto es el mismo. Del que no conozco nada es el del x, ese sí no le puedo quitar el valor absoluto. En consecuencia esto me va a quedar como n más 1 sobre n más 2 por el valor absoluto de x. Y entonces ahora sí, lo que me implica es que el límite, cuando n tiende a infinito, del módulo de n más 1 sobre an, resultó ser el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n más 2 por el valor absoluto de x. Ahora observemos, este valor absoluto de x es una constante, porque aquí dice el que varía es n, no es x. El que varía es n. Como el que varía es n, quiere decir que este valor absoluto es una constante, y la podemos sacar. Y entonces esto me quedaría valor absoluto de x por el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n más 2. Este límite es muy sencillo, pero bueno, vamos a aplicarle el L'Hopital. ¿Por qué? Porque básicamente tengo infinito entre infinito, y entonces al aplicarle el L'Hopital
pues tendríamos que esto sea el valor absoluto de x por el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 1, quedándonos valor absoluto de x. Es decir, lo que hemos probado es que entonces el límite cuando n tiende a infinito de el módulo de an más 1 sobre el módulo de an nos dio valor absoluto de x, y ese es nuestro L. Este es el L, este de aquí es el L que tengo en este teoremita o en mi criterio. Entonces ya encontré el valor a L. Lo que se llama el radio de convergencia es una vez que encontré L, yo quiero que converja la serie. Entonces para que la serie converja, el criterio me dice que L tiene que ser menor que 1. En consecuencia es lo que vamos a poner para que la serie converja, para que la serie sea convergente. L tiene que ser menor que 1, lo que me implica que, pues, ¿cuánto vale L? Mostramos que valor absoluto de x tiene que ser menor que 1. Por lo tanto, el radio de convergencia es 1. ¿A qué se refiere eso del radio de convergencia? Simplemente, ¿cuáles son todas las x que satisfacen, o mejor dicho, las x que satisfagan la última desigualdad? Que es este que es de ti, y lo que satisfaga del lado derecho, siempre vamos a tener del lado izquierdo, o vamos a procurar que siempre esté el módulo de x, y lo que nos quede del lado derecho será nuestro radio de convergencia. ¿Por qué esto? Porque precisamente esa es mi condición para que la serie sea convergente, y entonces el radio de convergencia sea menor que 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo aquí en esta serie números cuyo valor absoluto sea menor que 1, por ejemplo, un medio, un cuarto, un quinto, un sexto, o incluso valores negativos, según lo que me dice aquí, porque pues siempre y cuando sean menor a 1 en su módulo, esta serie va a ser convergente. En cambio, si yo, por ejemplo, en vez de x pongo 2, 2 ya se está pasando, entonces 2 sería más grande que 1, por lo tanto ahí la serie sería divergente. Pero esto es este tipo de cosas es a lo que me refiero cuando vamos a resolver el radio de convergencia. Vamos a hacer un par de ejemplos más para que vean cómo utilizamos otra vez este criterio y pues se acostumbran a utilizarlo, y vamos por eso. Ok, vamos a ver este último ejemplo que tenemos aquí. A la derecha tenemos el criterio, entonces al igual que los pasos anteriores vamos a proceder a calcular esto que está aquí o que estoy marcando, que es el an más 1 entre n en su valor absoluto, y pues otra vez procedemos igual que los casos anteriores. En este caso a n, simplemente a n es x a la n sobre n por 8 a la n. En consecuencia a n más 1 resulta ser x al n más 1 sobre n más 1 que multiplica 8 a la n. Y ahora el valor absoluto de a n más 1 sobre a n resulta ser el valor absoluto de x a la n más 1 sobre n más 1 por 8 a la n más 1. Aquí yo me equivoqué, me falta un n más 1 en el 8 sobre x a la n entre n, 8 a la n. Todo esto en módulo. Y ahora pues simplemente hacemos otra vez extremo por extremo entre medio por medio. Y eso nos va a quedar valor absoluto de n, 8 a la n, x a la n más 1 sobre n más 1 por 8 a la n más 1 por x a la n. Y ahora simplemente pues simplificamos. Y al simplificar esto será n, 8 a la n, x a la n por x sobre n más 1 por 8 a la n por 8 x a la n. La ventaja que tenemos es que ahora simplemente cancelamos este 8, este 8, este x a la n, este x a la n, y simplemente sobrevive valor absoluto de n sobre n más 1 que multiplica 8 por x. Y pues simplemente lo vamos a separar otra vez en dos elementos, y los elementos pues van a ser los siguientes: valor absoluto de n sobre n más 1 por valor absoluto de x sobre 8, que no es otra cosa que al igual que en los casos anteriores, como n corre a partir de 1, es lo que me dice mi serie, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito, este elemento siempre es positivo, entonces su valor absoluto es el mismo. Y en esta división, el valor absoluto de una división es la división de los valores absolutos, es decir, esto es n por n más 1 sobre valor absoluto de x entre valor absoluto de 8. Valor absoluto de 8 es 8. Entonces tenemos n sobre n más 1 que multiplica al valor absoluto de x sobre 8. Y listo. Ahora ya podemos calcular nuestro límite. En consecuencia, el límite, cuando n va a tender a infinito, del módulo de an más 1 sobre el módulo de an, no es otra cosa que el límite, cuando n tiende a infinito de
n sobre n más 1 que multiplica el valor absoluto de x sobre 8. Este elemento que tengo aquí básicamente es una constante. ¿Por qué? Porque estoy dependiendo de la variable n. Ese es el que cambia. Esto que está aquí marcado no. En consecuencia lo puedo sacar. Y esto es igual al valor absoluto de x sobre 8 por el límite, cuando n va a tender a infinito, de n sobre n más 1. Que básicamente tengo infinito sobre infinito. O pues si lo queremos ver de otra manera, sería... bueno, pues ya infinito sobre infinito, ya no me hago bolas. Le aplicamos L'Hopital de golpe. Y entonces eso me va a quedar el valor absoluto de x sobre 8 por el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 sobre 1, que es módulo de x sobre 8. ¿Por qué? Pues porque claramente este límite pues es 1. ¿Sale? Ya no tenemos ningún problema. Eso quiere decir que nuestro L es este elemento. Ahora L es todo esto. Entonces, para que la serie converja, lo que implicamos es que el L es el valor absoluto de x sobre 8, sea menor que 1. Entonces, en este ejemplo, que es lo que quería ver, es que nuestro objetivo es siempre despejar el módulo de x. Ese es el objetivo, despejar el módulo de x. Y una vez que esté despejado el módulo de x, lo que tenga del lado derecho, ese será su radio. Entonces aquí el despeje es muy sencillo. Este 8 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Al ser una cantidad positiva no me afecta la desigualdad. Y entonces yo tengo que el valor absoluto de x sea menor que 8. Por lo tanto, el radio de convergencia es 8. Y listo. Y ya habremos acabado. Y así calculamos estas cosas. Solo quiero tener en cuenta un detalle que lo voy a pintar en otro color para poder explicarlo. Si, vamos a hacerlo en este pedacito, perdón por abusar. Si en sus cálculos ustedes les resulta que L, este L que está aquí arriba de ese límite, ese L les da 0. Si ese límite da 0, entonces no tendría que depender de x. Cuando eso pasa, decimos que el radio es infinito. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nosotros tendríamos es que, sin importar el x que yo ponga, L siempre va a ser 0. Entonces, pues, L siempre va a ser menor que 1. O sea, siempre de los siempre va a ser convergente. Pero en ese caso, cuando el L es 0, como ya no depende del x, por eso decimos que el radio es infinito. Entonces, eso sería el único detalle. Y pues esto sería el cálculo de radios de convergencia de series de potencias. Así que, suerte, muchachos.